Hermanos, damos gracias a Dios por la lectura de su palabra. Esta carta tiene un lugar muy especial en mi corazón, la carta de Pablo a los Efesios, en donde nosotros podemos descubrir y reconocer las obras maravillosas que Dios hizo en Cristo en nuestras vidas y los privilegios que tenemos como iglesia de Dios. Eh, yo escuchaba hace poco acerca de la historia de John Rockefeller, que fue el primer hombre multimillonario del mundo, es decir, el primer hombre a tener la suma de $1.000 millones. Y en este afán, en este deseo de convertirse cada vez en un hombre muy rico, él se enferma y se enferma gravemente. Y con toda la plata que tenía, por su enfermedad, hubo un tiempo en que él solamente comía 4 galletas y tomaba un poco de leche, porque no podía comer otra cosa. Podía frecuentar, estar en cualquier restaurante del mundo, sin embargo comía algunas galletas y un poquito de leche. Espiritualmente muchas veces parece que el pueblo de Dios está así. Es el pueblo más rico del mundo por todos los beneficios de la obra de Cristo. Sin embargo, camina como mendigos espirituales. Esta oración que hace Pablo en Efesios capítulo 1, desde el versículo 15, es justamente para que Dios abra nuestros ojos para que sepamos la riqueza del conocimiento de las cosas que Dios nos regaló. Pablo no está orando para que Dios nos dé algo que no tenemos. Pablo está diciendo: Señor, yo te pido que tú abras los ojos del entendimiento de los creyentes para que sepa lo que ellos ya tienen. ¿Tú sabes todo lo que Dios te dio? ¿Estás agradecido por eso? ¿Tienes dimensión de las riquezas, de todo lo que el Señor te regaló cuando Dios te adoptó y te dio legalmente el derecho de ser hijo de Dios? Él es el dueño del universo, el creador de todo. Entonces, necesitamos entender que esta carta fue escrita por Pablo cuando estaba en la cárcel, en Roma. Y es una carta circular, profunda. Si no tuviéramos ninguna otra carta, ningún otro libro de la Biblia, solamente leyendo Efesios ya sería suficiente para que entendamos el plan redentivo. Está en esta carta completo el plan redentivo. O es decir, luego el mensaje del Evangelio para los perdidos, cómo encuentran salvación, cómo pueden arrepentirse de sus pecados y la obra que Dios hace. Todo eso está en esta carta de Efesios o Éfeso. Entonces solamente necesitamos recordar el contexto anterior. Pablo ya nos dice que nosotros fuimos creados por Dios, elegidos por Dios antes de la fundación del mundo, que nosotros somos redimidos por Jesucristo y que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Es decir, que la Trinidad actúa en el proceso de salvación en nuestras vidas. El Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo sella, o sea, pone una marca espiritual en el pueblo de Dios. Entonces Pablo habló de eso del versículo 3 al versículo 14. Y ahora comienza el versículo 15, donde Pablo pide 4 cosas a Dios. 4 cosas. Iluminación, para que conozcamos a Dios. Pide que el Señor les muestre la esperanza de su llamamiento.
Pide que Dios abra nuestro entendimiento para que sepamos y conozcamos la grandeza de la gloria de su herencia. Y pide que Dios revele, abra nuestro entendimiento para que conozcamos la grandeza del poder que opera en nosotros, en la iglesia de Dios. O sea, Pablo ya dice en el versículos 13, 14 que ya tenemos el Espíritu Santo, pero eso es el inicio de la caminata cristiana. Lo que él está pidiendo es que tengamos el pleno conocimiento de Dios. No sea solamente el conocimiento superficial. Es el progreso de la vida cristiana. Conocer y conocer y conocer a Dios. Proseguir en el conocimiento de Dios. Y es por eso que Pablo utiliza palabras para tratar de cualificar los atributos de Dios y la impresión es que no logra. La grandeza, la potencia del poder, del conocimiento, la profundidad. Lo que conocemos de Dios es una gota. Y vamos a llevar toda la vida en este mundo conociendo a Dios y nunca vamos a llegar al conocimiento pleno de Dios. Pero esa es nuestra meta. Es lo que Pablo está diciendo. Bueno, Pablo comienza diciendo que los efesios están presentes en su oración. Todos los días Pablo está orando por ellos. Y está orando, intercediendo por ellos, dando gracias a Dios por dos cosas. Dos cosas que identifican los verdaderos cristianos. Primero, por su fe en Jesucristo. La fe es un don de Dios, por lo tanto Dios da fe a aquellos que van a creer. ¿Cómo podemos reconocer a un verdadero creyente? Fe. Y por otra cosa que Pablo da gracia, además de la fe, amor. Esta fe que me hace creer, esta fe que me justifica delante de Dios porque creo en la obra de Cristo, no viene sola. Viene acompañada de buenas obras, viene acompañada del amor. Es un reflejo del verdadero encuentro con Dios. Es la manera como nosotros nos relacionamos con Dios y con el prójimo. Entonces Pablo está diciendo, doy gracias a Dios por la fe de ustedes en Cristo y por el amor que ustedes tienen con todos los santos. Estamos viviendo un tiempo de pandemia, un tiempo que hay muchas necesidades y yo doy gracias a Dios por la respuesta de nuestra iglesia a todas las campañas que hemos hecho. Tenemos una que se llama Canasta de Amor. Necesitamos amar. Amar a Dios. Amar al prójimo. Servir al prójimo. Eso tiene que ver con nuestra visión. La visión que tenemos en nuestra iglesia. Que es conocer a Dios, que es amar personas, que es servir al prójimo, a la ciudad, a Dios con los dones, plantando iglesias, que es adorar a Dios en todo tiempo, en todo lugar. Amor es una marca del verdadero cristiano. Y Pablo está dando gracias a Dios por eso. Bueno, pero ¿cuál es el contenido de oración de Pablo? Primeramente, Pablo dice en el versículo 17, comienza con esta expresión, ¿para qué? O sea, estoy orando, ¿para qué? La finalidad de la oración de Pablo. Señor, yo te pido para que tú abras el entendimiento espiritual de los cristianos. Es la primera petición que hace Pablo. Está en el versículo 17. Para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa es la primera petición que hace Pablo, que Dios dé a la iglesia de Éfeso discernimiento, conocimiento espiritual, madurez espiritual, para que comprendan con
con el corazón, con la mente, todos los privilegios que tienen de parte de Dios. Entonces, Pablo está hablando aquí de tres cosas en ese aspecto. Primero, él dice, la iglesia necesita tener discernimiento espiritual. Y para ello necesita, primero, eso que Pablo está hablando, para que Dios os dé espíritu de sabiduría. Entonces, ¿qué significa espíritu de sabiduría? Yo creo que Pablo no se refiere aquí al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, como nosotros ya decimos, ellos ya lo tenían. Lo que Pablo está diciendo, lo que Pablo está pidiendo aquí es una disposición mental espiritual, es una actitud, una postura, Padre, de entendimiento, de espíritu de sabiduría. Pablo está pidiendo sabiduría. Y dice, además, que Dios diera espíritu de sabiduría, esta sabiduría que viene de Dios, que nos lleva a ver bajo la perspectiva de Dios. Miramos las circunstancias, los problemas, la pandemia, toda proyección, todas las necesidades, todas las preocupaciones con los ojos de Dios. No estamos viendo puras tragedias. Estamos viendo oportunidades. Estamos viendo que Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les llevan a bien. Dios transforma los efectos de una pandemia en propósitos gloriosos para nuestro bien y para nuestro crecimiento, porque Él nos ama. Nada de lo que Dios hace es para destruirnos. Siempre para construir en nosotros el carácter de Cristo, porque nos ama. Y vamos a ver cómo es grande este amor de Dios hacia nosotros. Y en este contexto en que Pablo pide a Dios que dé a la iglesia de Éfeso espíritu de sabiduría, Pablo también pide a Dios que les dé esta actitud de revelación. ¿Qué es lo que significa revelación? Revelación es descubrir, es sacar, quitar el velo. Y esta expresión está cargada de sentido, de concepto que tenemos que tomar un tiempo para explicar un poquito. En la historia de la redención, Dios, el Espíritu Santo de Dios, ha servido de tres maneras para demostrar los planes y los propósitos de Dios en la historia. Dios ha operado de tres maneras. Revelación es cuando Dios muestra el futuro, cosas que son secretas son reveladas de manera sobrenatural. Por ejemplo, Isaías vio 700 años antes, Cristo en la cruz crucificado, vio nuevos cielos y nueva tierra. Esto es revelación. Juan vio Apocalipsis, que significa revelación, las cosas que iban a suceder en el futuro. Revelación. Después, en otro momento, en otra etapa, en la historia de la redención, además de la revelación, Dios utiliza la inspiración. Los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para redactar, para registrar la revelación. No tenemos hoy nuevas revelaciones. No tenemos hoy personas inspiradas. Eso pasó. Yo digo desde el punto de vista del canon, de la Biblia. Todo lo que necesitamos saber está revelado en la palabra. Lo que sí tenemos hoy, y es por esta razón que Pablo está hablando, es que revelación,
inspiración, ahora Pablo está diciendo que el mismo Espíritu que reveló, que inspiró, sea el Espíritu que ilumine, que alumbre, no que nos muestre cosas nuevas, sino que nos haga conocer las verdades antiguas ya reveladas. Eso se llama iluminación. Solamente el Espíritu Santo ilumina. La expresión que Pablo utiliza en el versículo 18 es alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. En muchas traducciones bíblicas dice alumbrando los ojos de vuestro corazón. No está hablando de mente, no está hablando del corazón como un órgano, está hablando de la centralidad del ser humano. Entonces Pablo está diciendo, Señor, alumbra, ilumina, para que ellos conozcan lo que ya está revelado. No seamos espiritualmente como John Rockefeller, que tenemos una riqueza tremenda, pero no disfrutamos del gozo, de la plenitud, de todo que Dios ya nos dio por ignorancia. Por eso necesitamos conocer. Por eso estamos en una serie de prédicas acerca del conocimiento. Y aquí estamos hablando de el Espíritu Santo que revela el conocimiento del Padre y de todo que Dios nos dio en Cristo. Entonces, esa es la oración. Lo que Pablo quiere que sepamos es que somos el pueblo más rico del universo por todo que Dios nos dio. La segunda petición que hace Pablo, si él está hablando acerca de que Dios nos dé entendimiento espiritual, la segunda cosa que Pablo nos quiere enseñar es que nosotros necesitamos conocer la esperanza de nuestro llamamiento. Eso está en el versículo 18, la parte B. Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Está hablando del pasado. Está hablando de lo que Él dice en el versículo 4 de Efesios 1. Que en la eternidad Dios nos eligió antes de la fundación del mundo y Dios nos eligió para que fuéramos santos, para que fuéramos familia de Cristo, para que fuéramos convertidos, regenerados, justificados, santificados, glorificados y para que tuviéramos el sello del Espíritu Santo, para que fuéramos llevados a vivir eternamente con Él. Entonces Pablo está diciendo, nosotros necesitamos entender todo eso. Porque cuando nosotros entendemos todo eso, nuestro corazón es llenado de la esperanza. Y no miramos a las cosas de este mundo como si fuéramos solamente de este mundo. Pablo dice que si nuestra esperanza se limita a las cosas de este mundo, somos dignos de conmiseración. Entonces Pablo va a decir de la esperanza de nuestro llamamiento. Después Pablo va, ahora él habló del pasado, de lo que pasó en la eternidad, que Dios nos eligió. Ahora Pablo va a hablar acerca del futuro. También en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Futuro. Habló del pasado, ahora del futuro. Él está diciendo que nosotros necesitamos conocer las riquezas de su herencia. Entonces nosotros decimos, wow, sí, Pablo nos está diciendo de todo que hemos recibido en Cristo. Y ese es el propósito de la carta a los Efesios, saber nuestra condición espiritual, los privilegios que tenemos en Cristo. Pero lo que Pablo está diciendo aquí no es eso. Pablo está diciendo que tú y yo somos herencias de Cristo. ¿Qué es lo que Dios va a ganar al final de toda la historia de la humanidad? ¿Sabe qué es lo que Dios va a ganar? La iglesia. Tú y yo somos su herencia. Es por eso que la Biblia dice que somos el tesoro particular de Dios.
Es por eso que Dios nos dice en su palabra que somos príncipes y princesas de Dios. Es por eso que el Señor dice que somos la niña de sus ojos. Es por eso que la Biblia dice que somos la novia del novio. Es por eso que la Biblia nos dice en Apocalipsis que es llegada las bodas del Cordero. La iglesia se encontrará con su novio, con Cristo, para celebrar eternamente. Por una razón misteriosa, Dios nos ama tanto que nos llevará seguros a su reino celestial, porque Dios nos regaló a Cristo como su herencia. Es por eso que no creemos que el cristiano verdadero puede perder la salvación, porque a los que llamó, a estos justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, hablamos del pasado, hablamos del futuro, y Pablo termina hablando de la cuarta cosa, orando, pidiendo a Dios, en el versículo 19, que Dios alumbre los ojos del corazón para que nosotros conozcamos todas estas cosas que ya hemos dicho, y además, cuál es la supereminente grandeza de su poder. Hablamos de pasado y de futuro, ahora Pablo está hablando del presente. Pablo está diciendo, Señor, abra los ojos de la iglesia para que sepa la clase de poder y autoridad que tiene esta iglesia. Y él trata de utilizar 4 palabras para describir este poder y no logra. Es por eso que utiliza supereminente, el supremo poder de Dios. La grandeza del poder. Utiliza esta expresión para mostrarnos que la iglesia, tú y yo, tenemos a nuestra disposición el gran poder de Dios, el supremo poder de Dios, el poder que Dios utilizó para, mira el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El mismo poder que Dios utilizó para resucitar a Cristo de los muertos, para ascender a Cristo a los cielos, es el mismo poder que está a la disposición de la iglesia. Hoy, Él puede sanar. Él puede restaurar el matrimonio que está roto. Él puede convertir el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Él puede abrir una puerta de trabajo. Él puede detener la pandemia. Él todo lo puede. Eso que nosotros enseñamos a los niños. Tú necesitas conocer el poder de Dios. Por eso Pablo está orando y quiero hacer algunas aplicaciones hoy. Primero, la vida de oración. Pablo está intercediendo constantemente. Hay 4 oraciones de Pablo a favor de la iglesia que me acuerdo en el Nuevo Testamento. En ninguna Pablo está orando por nada material, siempre pidiendo a Dios que la iglesia lo conozca. Y por los otros, necesitamos saber interceder por el otro, no solamente por nosotros. Primera enseñanza que este texto nos trae. Segundo, Pablo pide a Dios que la iglesia sea sabia, tenga los ojos abiertos y espíritu de sabiduría, y tenga el pleno conocimiento de Dios. Sabiduría es hacer lo que es correcto delante de cada decisión. Sabiduría es tomar todas las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Todas, pequeñas y grandes. Tercero, este texto contesta las preguntas esenciales de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Y para dónde voy? Vengo de la eternidad, Dios me eligió. Estoy con el poder de Dios en la iglesia de Dios. ¿Y para dónde voy? Para la gloria eterna con mi Padre
celestial. Y las tres preguntas que nos gustaría hacer. ¿Cuál es la esperanza de nuestro llamamiento? ¿Cómo Dios opera en nuestras vidas? Pasado, presente y futuro. 3. ¿Cómo el Espíritu Santo actúa en mi vida de acuerdo con este texto? Que el Señor nos bendiga y que podamos conocerlo más para servirlo mejor. Bendiciones.